La nueva sala de mujeres y artistas en el Museo de Bellas Artes propone, a través de 15 piezas de pintura y escultura, la recuperación de la memoria de mujeres que pintaron y esculpieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que tradicionalmente han sido ignoradas por los grandes museos. En este caso, ha sido el fruto de un trabajo de investigación profundo por parte del museo, recuperando de sus fondos piezas que no habían sido nunca expuestas y que nos ha permitido reconstruir en gran medida la personalidad artística de 6 mujeres fundamentales en el arte de entre siglos, tanto valencianas como internacionales. El recorrido de esta sala de mujeres y artistas comienza con la figura de 2 artistas francesas de finales del siglo XIX, Adrienne Guillot y Marthe Spitzer, respectivamente pintora y escultora, que tienen unas posibilidades muy distintas de desarrollo profesional a las que tenía una mujer en la España de finales del siglo XIX. Así, por ejemplo, Adrienne Guillot se presentó a los salones parisinos de 1880, 81 y 82 con diversas obras y tuvo menciones muy positivas, mientras que Marthe Spitzer vino incluso a España en 1917 exponiendo su obra y siendo esta comprada por el Ministerio de la Pública Instrucción para la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. La otra cara de la moneda la representan artistas valencianas de entre siglos como Elena Caravia, María Sorolla o Emilia Torrente, que tuvieron posibilidades mucho más complejas a la hora de su desarrollo profesional. Elena Caravia probablemente es el ejemplo más dramático de todos, ya que falleció de tifus cerebral con solo 18 años de edad. A pesar de ello, contamos con 2 retratos pintados por José Mongrey de la artista, uno con 15 años todavía viva y uno fallecida, apenas fallecida, en su lecho de muerte. También 2 estupendos paisajes de gran formato que nos permiten intuir el destino muy prometedor que podía haber tenido esta joven valenciana. María Sorolla, por su parte, también aparece efigiada en esta sala mediante el busto que esculpió de ella Mariano Benlliure, así como también mediante el retrato de cuerpo entero que pinta Francisco Pons Arnau en el momento de su matrimonio. También contamos, afortunadamente, con una obra deliciosa de la pintora llamada La Chula, en la cual podemos apreciar la enorme calidad técnica y la capacidad de luminista que probablemente había aprendido de su padre Joaquín Sorolla. En tercer lugar tenemos a Emilia Torrente, una escultora de gran calidad, alumna, discípula de Mariano Benlliure, a la que encontramos retratada en yeso y en bronce por el maestro, mientras que una pequeña figura femenina es la que nos muestra la manera de esculpir que tenía Emilia Torrente. Estas 3 artistas, de situación desigual y final también muy desigual, muestran en esta sala su enorme calidad técnica, su enorme inspiración y una factura muy delicada, especialmente visible en la manera de pintar de María Sorolla o de esculpir de Emilia Torrente. No obstante, sus trayectorias se vieron oscurecidas por maestros, maridos, padres, mucho más famosos que ellas y en una sociedad en la que difícilmente una mujer podía desarrollarse profesionalmente en el campo de las artes. Tendremos que esperar mucho más adelante a la figura de artistas como Rosario de Velasco, que se encuentra a mis espaldas con esta magnífica Matanza de los Inocentes, o Manuela Ballester, que aparece presente en la muestra mediante su autorretrato y el retrato de Josep Renau, para ver una situación ya muy avanzado del siglo XX en la que las mujeres son capaces de desarrollarse profesionalmente, aunque desde luego no sin problemas. Pensemos que la propia Manuela Ballester, fruto del golpe de Estado de Francisco Franco, tuvo que exiliarse a Alemania y a México y pasó el resto de su vida fuera de España, siendo una artista, como su marido Josep Renau, de una enorme calidad y relevancia internacional.
Lo propio ocurre con Rosario de Velasco. Afín al régimen, se quedó en España, pero sus posibilidades, claramente presentes en esta obra de 1936, se redujeron a unos pocos lienzos y a su actividad como ilustradora. Dentro de la sala de artistas hay que destacar una serie de piezas escultóricas, concretamente de Mariano Benlliure, donde se retrata a Emilia Torrente, una escultora hasta ahora casi desconocida solamente por el sobrenombre del título de la obra, ¿no? Este retrato de Emilieta, de Emilia Torrente, y siempre calificada como escultora, de la cual apenas se conoce obra, y solamente hay una obra en el Museo Mariano Benlliure de Crevillente, y ahora afortunadamente también tenemos una obra en este Museo de Bellas Artes de Valencia, que es esta pieza que tenemos en esta vitrina. Es un retrato femenino pero muy moderno, incluso podríamos decir transgresor para la época, en el que aparece una mujer vestida con ropa masculina. Esto nos habla verdaderamente de una escultora con una muy buena técnica. Recordemos que su maestro había sido Mariano Benlliure, pero transgrede la propia técnica y la propia temática, ¿no? Que es donde yo creo que Emilia Torrente, y sobre todo con esta pieza tan íntima, tan personal, aporta un plus de calidad a la colección escultórica del museo y a la propia sala de mujeres artistas. El Museo de Bellas Artes de Valencia, en su colección permanente, ya permite hacer un recorrido desde la clave de género, porque desde los retablos góticos podemos hablar de la importancia de la mujer y la lactancia materna a través de un retablo en el que se represente la Virgen de la Leche. Podemos seguir hablando de las sospechas más que fundadas que tenemos de que las hijas de Joan de Joanes se estuvieron pintando también en sus talleres, aunque no tuvieron la oportunidad de dejar el reflejo de su firma, pero con la apertura de esta sala se enriquece el recorrido al representar por primera vez en el Museo de Bellas Artes 7 artistas, 2 escultoras y 5 pintoras, y a través de ellas podemos ver también sus obras, pero también podemos ver reflejada el contexto en el que vivieron, tratándolo de manera transversal, y va a suponer un enriquecimiento desde el punto de vista de lectura de género de lo que es el Museo de Bellas Artes. El conjunto de esta sala dedicada a mujeres y artistas nos muestra un periodo muy concreto, la España de finales del XIX y principios del XX, en el que grandes artistas con enormes dotes y capacidades lo tuvieron muy difícil para ejercer profesionalmente su vocación, aquello para lo que realmente estaban preparadas. Afortunadamente, la presencia de sus caras y de su obra en esta sala nos permiten hoy reflexionar acerca de las dificultades que ha tenido tradicionalmente la mujer en su desarrollo personal y aprender para que en el presente no vuelvan a repetirse situaciones como esta. Thank you.